La charla, por cierto, os iba a decir, no muerdo. Al menos en ese momento. Si alguien se quiere sentar por aquí delante, mucho mejor, me veréis ahí más vivo en directo, más guapo incluso. Eh, pero el mensaje es el mismo, o sea que sí, ahí vais a pagar lo mismo que aquí delante, ¿no? Esta es la charla que tenemos hoy sobre buenas prácticas en entorno de microservicios, en entorno moderno de microservicios, ¿vale? Entonces, como somos bastante poquitos y nos va a sobrar un poquito de tiempo, si lo decidimos ahora, podemos hacer después una mesa redonda, una pequeña mesa redonda de 15-20 minutos para hablar cosas que hayan quedado pendientes, porque he preguntado qué expectativas tenéis, ¿no? Y ha habido 2 o 3 personas que me han preguntado, yo quiero saber cómo conectar 2 microservicios. Entonces, como de eso no va la charla hoy, digo, pues la cortamos un poquito y hablamos de eso. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Quién vota que sí? Sí, si da tiempo, sí, vale, perfecto. O sea, él se va a ir porque no tiene tiempo, ¿vale? Pero el resto nos han marronado a hacer esto, o sea que me parece fenomenal. Bueno, contenidos de la charla. Esto va a ser un pequeño problema porque tengo aquí el cable y si no vigilo me voy a caer y va a ser más divertido aún. Vamos a ver una introducción a la charla, vamos a ver cómo aplicar los principios y valores, vamos a ver las buenas prácticas en sí, cómo llegar allí y finalmente una pequeña conclusión, ¿vale? La idea es que esto sea lo máximo de interactivo posible. Pensad que somos muy poquitos hoy, no llega a 30, o menos incluso, no llega a 20. Entonces, podemos tener una buena conversación si algo os interesa más en profundidad, ¿vale? Eh, yo soy este es mi Twitter, ¿vale? Y esta es mi foto de hace un año o así, o 6 meses aproximadamente. Ya lleva el pelo largo o no, como ahora. Entonces soy Principal Engineer en Appium Hub, llevo la camiseta corporativa, no sé si lo veis. Entonces me gano la vida yendo a clientes y diciendo tonterías y bueno, lo mismo un poco que ahora, ¿no? Pero me pagan por ello. Entonces, cualquier cosita que tengáis, pues lo hablamos. Sobre la charla, me gustaría escapar un poco el hype. El hype de los microservicios que tenemos desde hace 4 o 5 años encima de nosotros. Este hype que nos lleva a pensar que la solución a todo es los microservicios. Esto de escapar del hype en sí no es nada nuevo. No sé si habéis leído a Frederick Brooks, The Mythical Man Month. ¿Sí? ¿Os suena? ¿No? Vale, perfecto. Pues así lo puedo explicar. Sobre esta charla la tengo pensada para conseguir alejarme de lo que es lo que vende libros, lo que vende charlas, etcétera. Y está orientada al working programmer, es decir, aquella persona que trabaja haciendo software de 9 a 5 y que le gusta lo que hace, pero que tampoco tiene aspiraciones de convertirse en un referente en el mercado o que no trabaja en una compañía líder, sino que trabaja pues, en una compañía guay como el resto, ¿vale? Y que nos pueda servir a todos. Entonces, una manera de escape de hype es volver a los básicos. Y los básicos, pues no me refiero a orientación a objetos, que también, sino los básicos más a nivel de proceso, prácticas, principios y valores, ¿vale? De esto va esta charla. De nuevo, estas son soluciones que podríamos aplicar ya desde el lunes en la oficina. Y la idea es que no haga falta una magia para conseguir llevároslo a vuestro día a día, ¿vale? Entonces, se pueden implantar desde un entorno muy pequeño, sea una pareja de pair programming, o sea un equipo, o sea un departamento, o incluso una organización, ¿vale? Dependiendo de cuánta energía le pongáis y de cómo receptivo esté el equipo, etcétera, etcétera. Y la charla en sí es, pienso yo, evergreen content, es decir, contenido que no va a pasar de moda rápidamente, porque vamos a hablar de cosas bastante alejadas del churn del día a día. Aquí no va a haber ningún framework de JavaScript, ¿vale? No los vamos a mencionar. Esto están en otras charlas y os pelearéis con ellos en el día a día y yo lo sufriré, ¿vale? Entonces, eso no hay aquí. Vamos a hablar a cosas de más bajo nivel. No de más básicas, sino de más cercano a nosotros las personas y al proceso que seguimos para el desarrollo del software, ¿vale?
Entonces, vamos a empezar por esto, ¿no? Por las prácticas, los principios y valores. ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Qué es una práctica, qué es un principio, qué es un valor? Quizás entre práctica y valor sí, ¿no? Pero un principio lo tenemos claro. Incluso a nivel de las personas, todos nosotros, tú y yo, pues tenemos nuestros valores. Y a lo mejor no los tenemos tan claros, pero los tenemos. Estos valores, en principio, dictan qué vamos a hacer y por qué vamos a hacer las cosas, ¿vale? En base a esos valores, vamos a tener unos principios que guían nuestras acciones, ¿vale? Y luego, esas acciones que nosotros hacemos, las vamos a agrupar en algo llamado prácticas. Yo hago TDD porque me da estos beneficios, o yo hago no sé qué porque, ¿vale? ¿Todo el mundo las tiene claras? ¿Todo el mundo tiene claro que en su equipo de desarrollo hay prácticas, principios y valores? Sí, no os veo muy convencidos. No. Entonces, ¿cuál es uno de los valores de tu equipo? Satisfacer las necesidades del cliente, ¿vale? Clean Code podría ser un valor. ¿Qué pensáis? Exacto, ahí tenemos una buena razón. Si tienen por qué ya no es un valor. Yo un clean code o algo parecido de ese estilo no lo veo tanto como un valor, sino más bien más abajo, o en ese diagrama más arriba, ¿no? Quizás más cercano a la práctica. No, correcto no hay. Calidad podríamos tener simplicidad. Velocidad, la velocidad como valor. Podría ser, depende de cuáles sean tus valores, ¿no? Esto que nos parece tan fácil, ¿no? Ahora tengo una idea y voy a ver si encaja y etcétera, es algo que va a llevar mucho tiempo de destilar estos valores de vuestro contexto con el equipo. Va a ser un trabajo de tiempo de pensar qué estamos haciendo, por qué, etcétera, etcétera. Aquí nos van a ayudar las retros, ¿vale? Estos, no sé si os suena ese libro que se llama Team Geek. En Team Geek salen dos acróbatas de circo en la portada haciendo una figura así bastante interesante. Hablan de lo que es la cultura. La cultura, y no me refiero a leer libros, sino la cultura de un contexto, de una organización. En ese libro nos describen cómo la cultura es aquello que permitimos. Es decir, que si yo llego tarde a la oficina y me lo permiten, y no pasa nada, y no hay reprimenda, eso forma parte de mi cultura, ¿vale? Es un ejemplo muy inocuo. Ahora, si yo no hago clean code, que decimos que es súper importante para nosotros, porque hay un expedite, o hay un no sé qué, o hay prisa, o tal, pues eso forma parte de nuestra cultura. Entonces, la cultura, ¿a cuál de estos tres niveles estaría? Principios, ¿no? El del medio. Entonces, la cultura la tenemos en base a unos valores. Valores que van más abajo, ¿no? De nuestra cultura o más abajo de nuestro contexto. Entonces, simplemente para que reflexionéis. Otro motivo por el cual estamos viendo esto es, en el Mythical Men Month que os comentaba antes, hay un ensayo muy interesante que se llama No Silver Bullet, ¿vale? No hay una bala de plata. Y cuando hablas con la gente te dicen, sí, me ha gustado mucho no hay una bala de plata, vale. Ok. Y yo pienso que la gente no ha acabado de entender el contexto que hay por debajo. Yo tampoco, ¿vale? Así que me lo he vuelto a leer y tampoco lo he entendido, entonces lo he hablado con alguien y ahí pues quizás me han dado alguna idea interesante. Si nos vamos a los basics de ese artículo, lo que nos dice es, no hay ninguna única medida que dé un incremento de 10x de valor, ¿no? De productividad, de valor para el programador. No la hay. Eso es no silver bullet, ¿vale? ¿Podemos estar más de acuerdo o no?
Brooks lo escribió allá por el 75, el libro, y tiene una edición 25 años después, que la ha decorado y le ha añadido cositas, etcétera, etcétera. Y le hacen una entrevista y le preguntan, señor Brooks, ¿usted ha encontrado alguna bala de plata en su vida después de escribir el artículo? No. Siguiente pregunta, ¿cree que la va a encontrar? No. No lo descarto, pero no lo creo. ¿Vale? No cierro la puerta, pero no creo que exista. Entonces, esto de los principios, los valores y las prácticas es como muy abstracto, ¿no? Es como muy... No, conmigo, yo soy developer, tío. A mí déjame de estas cosas de sentimientos y de abracitos y tal. Yo, dame un ticket y yo lo pico y ya, ¿eh? Entonces, vamos a intentar coger un ejemplo. Vamos a intentar coger un ejemplo más cercano a lo nuestro. En Stream Programming Explained, en la segunda edición, en el libro blanco de XP, que escribió Ken Beck y la mujer, Cynthia Andrés, nos hablan de los principios, las prácticas y los valores como este puente. Como este puente en que tenemos, los principios en sí son el puente, ¿no?, que cruza entre los valores y las prácticas. Los valores nos deben guiar a las prácticas, es decir, desde nuestros valores vamos a conseguir extraer nuestras prácticas. Yo hago TDD porque valoro estas cosas, yo hago esta práctica porque valoro estas cosas, ¿vale? Y las prácticas nos van a decir cómo de bien estamos aplicando nuestros valores. ¿Sí? Si yo estoy buscando la simplicidad, pero luego tengo código sobre, ¿no?, que sufre sobre ingeniería, pues seguramente mis valores no están acorde con lo que yo estoy haciendo. Tengo ahí una disonancia cognitiva. Entonces, vamos a ver, preguntáis por ahí, dame un ejemplo, ¿no? Dame un ejemplo. Si clean code no es, ¿qué es? Vamos a ver los valores de XP. ¿Os suenan? ¿Os suenan? ¿Alguien se acuerda? Venga, que tú te la has mirado. Tengo el dedito acusador, ¿eh? O sea, no os sintáis muy cómodos. Venga, que has visto uno en la pantalla, te lo he dejado fácil. Venga, otro. Sí, nos los podemos inventar, pero no serán los de XP. Estos son los valores de XP. Comunicación, feedback, simplicidad y respeto. ¿Tiene algo que ver con lo que hacemos en nuestro día a día? ¿Tiene algo que ver con picar test? ¿Tiene algo que ver con no sé qué? Bueno, ahora lo veremos en la charla. A lo mejor no. A lo mejor resulta que no tiene nada que ver y tal. Me chivan por aquí que picar test tiene que ver con todo, en profundidad con los 5 puntos, ¿no? Feedback seguro, estoy de acuerdo. ¿Y respeto? Espera. Esto me parece que vale la pena escucharlo. No creo que es para tanto. Bueno, tienes que tener coraje para hacerlo, respeto por la persona que lo va a leer, simplicidad también por la persona que lo va a ver después, para que lo pueda entender más fácilmente. Tienes que tener feedback a la persona con la que haces y comunicación con tu equipo con lo que estás haciendo. A lo mejor no todas nuestras prácticas necesitan seguir, ¿no? A lo mejor hay alguna práctica que no sigue todos los valores, ¿vale? Puede ser que de un valor como por ejemplo el feedback nos guíe más hacia hacer test o no, pero el respeto no tenga nada que ver con el test. Y el respeto va más a cómo desarrollo yo software con mi equipo, ¿no? O el coraje va más relacionado con cómo hago las cosas con negocio, ¿vale? Entonces, vamos a ver los valores en detalle. ¿Quién me puede echar una mano? ¿Quién me puede echar una mano con la comunicación? ¿Cómo afecta la comunicación al desarrollo de software?
Vale, por ahí me están chivando para el audio. Toma de requisitos o levantar requisitos al inicio con cliente, al inicio y durante todo el desarrollo, ¿no? Quizás la comunicación nos va a ayudar a hacer el producto correcto, ¿no? En hacer el producto que está más relacionado con lo que está pidiendo el cliente o lo que está pidiendo los stakeholders. Leí un artículo muy interesante que decía, lo que hacemos los programadores, el 100% de nuestro tiempo es comunicar. Comunicas con tu equipo, comunicas con tus stakeholders, comunicas con una máquina muy inflexible que se llama compilador, ¿vale? Y finalmente lo que estás es comunicando con el yo de hoy y con el yo de mañana. O sea, a lo mejor la comunicación tiene sentido dentro de nuestro día a día. No es lo que le damos más valor, ¿no? Lo llamamos soft skills, o sea, las skills blanditas, esas que se ponen al final, ¿no? Después de que el pastel esté hecho. ¿Feedback tiene sentido? ¿Sí? Sí, vale. La simplicidad, ¿cómo enfocamos la simplicidad dentro del desarrollo de software? Una pregunta, ¿quién conoce XP de antes, Stream Programming de antes? ¿3, 4, 5, 6? Vale, unos cuantos. No muchos. La simplicidad en XP lo que nos guía es a hacer lo más sencillo posible para el día de hoy. ¿Vale? Es decir, yo voy a desmontar el mito, o voy a intentarlo al menos, de que hacer software mañana es... no, ¿cómo es? De que hoy tengo que hacer software para hoy para mañana, ¿vale? Y con XP lo que estoy consiguiendo es mantener el coste de hacer el software y de cambiar el software barato para que cuando venga mañana un nuevo cambio, lo pague mañana y no hoy, ¿vale? Entonces, la simplicidad lo que nos ayuda es a intentar mantener el software, la solución software, lo más simple posible. Es decir, si yo necesito un checkbox en vez de un CRM, lo voy a dejar así. Y esto, de nuevo, va con el coraje para decirle a los stakeholders, ¿sabéis qué? Lo hemos estado pensando y no lo vamos a hacer. Y esta ticket que hay aquí, pues no lo vamos a hacer. Y ya está. ¿Y sabes qué? Os hemos ahorrado millones de dólares. Creo que me des una cerveza. ¿Vale? También te ayuda a recibir el feedback más rápido. Bueno, vale. Principios. ¿Quién se conoce los principios de XP? ¿No? Feedback de nuevo. Asumir simplicidad. Embrace change. Ay, perdón. Es que esto va... Un segundo. Fijaos, perdón por la interrupción. Fijaos que Embrace Change, ¿de qué va esto? Embrace Change es algo que nos propone XP y es decir, nuestro constante en el desarrollo de software es el cambio. ¿Vale? Caminar sobre, ¿no? ¿Cómo era? Caminar sobre el agua y desarrollar software es exactamente muy sencillo con una condición, de que lo que tienes por debajo esté congelado. ¿Vale? Yo sé desarrollar perfectamente software, habitualmente con muy pocos errores, si los requisitos están fijados. ¿Vale? Y entonces voy haciendo cosas y voy comprobando y lo hago en Waterfall y funciona muy bien. Cuando estoy en un entorno más moderno en el que necesito introducir cambios y cambio de requisitos cada 2x3, pues el cambio es una constante. El cambio lo tengo en cada sprint. ¿Vale? Asumir la simplicidad, ya lo hemos comentado antes, y el feedback también. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestro día a día? Disclaimer. Esto es bastante lento, ¿vale? Porque le doy al botoncito y no pasa la... Esto no son leyes, sino son más bien heurísticas. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y una heurística? Me chivan por ahí, me encanta porque me vais chivando, así no tengo que pensar mucho. Una ley se aplica siempre y una heurística, ¿cómo has dicho? ¿Se aplica en la mayoría de los casos? Se aplica en la mayoría de los casos. Sí, puede ser. Una heurística es también una manera rápida de tomar una decisión con información incompleta. Entonces, si yo veo que hay, veo que hay humo, pues en el 90% de los casos hay fuego detrás. No tengo que ir hasta allí para comprobarlo, ya puedo enviar a los bomberos.
Entonces, aquí pasa algo parecido. Yo puedo tener heurísticas, pero no siempre se cumplen. A veces dependen del contexto, ¿no? Entonces, tampoco lo toméis como la palabra de la ley, porque no lo es. Entonces, para mí es terriblemente importante el sentido común y el pragmatismo. El sentido común es aquel sentido que no es común, ¿vale? Que no es compartido. O lo llaman el menos común de los sentidos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en común. ¿Sabes? Tú y yo no tenemos el mismo sentido común. Tú tienes sentido común y yo también. O, bueno, tú sí, pero yo no. Pero pasa que no es el mismo. Delante de una decisión no vamos a tener la misma heurística, ¿vale? El pragmatismo es importante, ¿por qué? Porque estamos haciendo software, estamos en un entorno de economía entendido en el contexto. Tengo deseos infinitos, si no, preguntadle a vuestros stakeholders. ¿Sí? Yo quiero hacer esto y esto, esto y también lo otro, y tengo recursos bastante limitados. Y por recursos no me refiero a personas, me refiero a tiempo y a dinero. ¿Vale? Carla se ríe, pero a mí me han llamado recurso más de una vez. ¿Sí? Y lo soy soy bastante recursivo. El tema es que muchas veces nos interesa dar un paso atrás y pensar. Pensar qué está pasando, pensar cuál es mi contexto, pensar por qué estoy así. Y esto, ¿no? Decimos, 1 hora de pensar me ahorra muchas horas de hacer. Pues muchas veces es así. A veces, y siempre depende de vuestro contexto, coger estas heurísticas y parar un rato en la retro, o antes o después, o tomando una cerveza o lo que sea, pues me ahorra muchos sprints de errores. Y finalmente, aunque todo esto sean herramientas que podéis tener en vuestro toolbox, ¿no? En vuestra caja de herramientas, es muy útil, incluso necesario, saber cuándo aplicar cada una. Hay muchas herramientas que resuelven el mismo problema, ¿vale? Pero unas son más efectivas que las otras. De ahí que cuando, ¿no? Aquella expresión que dice cuando lo único que tienes es un martillo, todo parece un clavo. Pues si yo empiezo a tener más herramientas, puedo usar un martillo cuando toca y el destornillador cuando toca. ¿Ok? Pues algo aquí pasa. Entonces, ahora como ya no estoy tranquilo de que si esto pasa al botoncito o no, le doy varias veces y claro, funciona y pasa varias veces. Entonces, estas son las prácticas que hemos seleccionado en cuanto a XP, pero habrá que irlas actualizando con el tiempo. Una manera de actualizarlas es con el ThoughtWorks Tech Radar. Tenemos aquí a alguien que trabaja en ThoughtWorks, que no es que me haya sobornado, es que ya lo tenía así preparado de casa. Entonces, en la técnica, en la sección de las técnicas, tenemos cosas que están en hold, que no deberíamos, o que ellos recomiendan no usar. Técnicas que están en assess, evaluar, trial, probar y adopt, como esto lo deberías, si no lo estás haciendo ya, lo deberías hacer, ¿vale? En el cuadrante hay más cosas, pero, perdón, en el radar hay más cosas, pero lo que me interesa es sobre todo el cuadrante de las técnicas. Vamos a ver las buenas prácticas. ¿Quién conoce Pair Programming? Wow, todo el mundo. Vale, ¿quién lo hace? Ah, bastante. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ah, muy bien, muy bien. Vale. Estoy hablando al público correcto. Porque así ya no os chocará tanto. Entonces, hay un autor que me gusta mucho que se llama Alberto Brandolini. No sé si lo conocéis. Él nos habla del desarrollo de software como un proceso de aprendizaje y del código fuente o del software como un efecto colateral. ¿Vale? Entonces, si lo que estamos intentando hacer es maximizar la cantidad de conocimiento que voy a transferir entre nosotros, entre los miembros del equipo, entre los stakeholders, ¿no? Entre los stakeholders y nosotros, y off topic, por favor, quitemos ya el tema de nosotros y ellos. ¿Vale? Aquel que yo a veces cometo el mismo error. Aquella gente que dice, no, es que la gente de negocio estamos en el mismo barco, ¿vale? Fin del off topic. Si lo que estamos intentando es maximizar el canal de comunicación entre todos, entre los programadores y los QA si los tenéis, y los ops si los tenéis, o los stakeholders si los tenéis, o quien sea, lo que me interesa es que este canal sea lo más ancho posible. ¿Vale? Entonces, este pair programming no solo aplica entre programadores, porque me puedo sentar con un QA, por ejemplo, o con mi product owner a enseñarle la nueva feature, la última feature,
y estoy siguiendo uno de mis valores, que es el feedback. Pues lo estoy haciendo bien y voy a tener feedback rápido antes de ir a producción en mi máquina de, oye, este mockup que he hecho te cuadra, esto lo vamos a hacer. Y este pre-programming no tiene por qué ser ni todo el día, ni sobre todas las features, ¿no? Porque hay features más interesantes y menos, ni sobre todos los procesos, ni siquiera tenemos que ir juntos al lavabo. Os han vendido, pero no hace falta ir juntos al lavabo, no. Pero sí, para muchas cosas puede ser interesante y útil. Entonces, el pairing, como os decía, debe ser promiscuo, debe ser un poco todo el mundo con todo el mundo. Al menos donde tenga sentido. También dentro de los equipos, ¿vale? Y entre los equipos. Es decir, yo sé que en el equipo de al lado están haciendo algo en Ruby que me interesa, porque toca parte de mi proceso de negocio. Yo no trabajo en Ruby, pero bueno, no pasa nada, me paso un par de días con ellos. Y venga, explícame tu entendimiento del asunto desde tu punto de vista y ahí pues aprendemos ambos. Yo te cuento unas cosas y tú me cuentas otras. Tenemos otras herramientas como el desk surfing, en que es ya os lo digo, es un poquito hippie, ¿vale? Tú llamas a un amigo, porque eso lo funciona con amigos habitualmente, y le dices, oye, ¿qué tal si yo te envío a una persona de mi equipo y tú me envías a una persona de tu equipo a mi casa? Y las cambiamos pues un tiempo, 2 o 3 semanas o un mes, lo que queráis. Ahí hay sí, hay uno que se ríe detrás. Ahí hay una transferencia de conocimiento excepcional, porque es como fichar a alguien nuevo que te viene con sus ideas y sus prejuicios y sus principios y valores gratis. ¿Vale? Lo único que te cuesta es que no está participando en tu software un tiempo. Yo lo he hecho. Hasta ahí puedo leer. Es posible. Tienes que, ya digo, es una práctica un poquito ingenua, pero los ingenuos conquistarán el mundo, ¿no? Porque no les han dicho lo contrario. El siguiente paso del pair programming es, si hemos dicho que el objetivo del pairing es aumentar el canal de comunicación, podemos tener una herramienta aún más potente para aumentar el canal de comunicación, como puede ser mob programming. Mob programming, ¿quién lo conoce? Vale, los mismos del pairing casi. Vale, mob programming es que hay varios programadores que están ahí en una máquina y solo hay uno que curra y el resto miran, ¿no? Es un poco como en España, ¿no? Está ahí 8 jefes de proyecto y hay un pobre programador o programadora que está ahí, ¿sí? Pues eso es el mob programming. Lo que pasa es que en vez de tener a 8 project managers, tenemos a unos cuantos programadores que están deseosos de ver qué es este proceso de negocio que no entiendo y por qué no sé qué, y vamos a hacer un code review. Y si hacemos mob programming, me quito la necesidad de hacer pairing, perdón, de hacer review a cada final de sprint o a cada final de feature o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en tiempo real. Viene alguien y te dice, ese nombre de variable no lo he entendido, ¿me lo explicas? ¿Sí? Y eso, en vez de ser al final de la feature, cuando ya lo tengo todo hecho, y todos los patrones, y todos los ficheros, y todo no sé qué, es con este trocito de código así. ¿Vale? Entonces, un poquito más sobre el pairing. Un programador, podríamos partir sus responsabilidades en estas 3. En el qué está haciendo, el cómo lo está haciendo y el por qué. Entonces, esto, si lo hace una única persona, se tiene que poner 3 gorros, que es, vale, espérate, ponte al día. ¿Por qué estabas haciendo esto? Ah, sí, vale. Que te vas del por qué al qué. ¿No? Y lo más habitual es que también te centres en el cómo, ¿no? Pues voy a meter el patrón este que he aprendido nuevo o voy a tener no sé qué. Si en cambio, si lo tenemos repartido entre driver y navigator, el driver es el que está currando al teclado y el navigator es el que está leyendo el periódico o leyendo el mapa. ¿No? El mapa ahí de a ver hacia dónde tenemos que ir, el ticket de Jira, cómo va, por qué, etcétera. Y como se van cambiando, pues bueno, más o menos trabajan ambos. El tema es que el driver se puede focalizar en estas dos cosas, en el qué y el cómo, ¿no? Y el navigator se puede focalizar en el qué y en el por qué. Fijaos que ambos están centrados en el qué queremos hacer, pero el navigator se ocupa más del por qué, de tener siempre en la recámara el por qué estamos haciendo las cosas,
¿vale? ¿Cuál es nuestro objetivo de negocio o cuál es el objetivo técnico, cuál es lo que sea, pero el driver se ocupa un poco más de las curvas, ¿no? Y de los baches y de no sé qué. No, de eso no se tiene que preocupar el navigator. Esta es la imagen clásica de pair programming. Fijaos, qué estereotipos. Dos tipos, uno con barba, uno sin, con camisa blanca, ¿no? Los bolis son ingenieros, llevan un iMac de hace 10 o 15 años. Ahora mismo tenemos entornos más modernos. Tenemos 2 teclados y 2 ratones, ¿vale? Tenemos doble pantalla, incluso lo podemos hacer en remoto. Es espectacular. Entonces, otra de las prácticas de XP lo que nos lleva es algún proceso ágil. XP lleva su propio proceso, ¿vale? Su propio proceso iterativo incremental, pero XP es bastante antiguo. El libro es del 99. XP en sí no ha cogido tirada, ¿no? Al menos esta parte del proceso ágil no ha cogido tirada, y hemos implantado otras cosas, como por ejemplo puede ser Scrum o Kanban. Entonces, esta parte lo que nos ayuda es a construir the right product, el producto apropiado, ¿vale? Acercarnos a las necesidades de negocio, acercarnos a los requisitos del cliente, de los stakeholders, etc. De Product Right, de esta parte de la derecha, ya tendremos otra práctica que nos ayudará, que ya la hemos mencionado antes, así que hago un pequeño spoiler. Entonces, aquí yo lo que me recomiendo es que cojáis el proceso que más se os adapta, ¿vale? XP propone uno, pero bueno, pues como no tiene tirada, pues coged el que queráis. Lo más importante que recordemos de este proceso ágil es el Inspect and Adapt, que es uno de los valores fundamentales de cualquier proceso ágil. Es ver cómo estoy y reaccionar a la situación. ¿Conocéis el ciclo de Deming? ¿Conocéis? En Wikipedia está como una pendiente y hay una rueda con 4 cuadrantes que pone plan, do, check, act, ¿vale? Esto es muy similar. Y lo que voy a hacer es mirar dónde estoy ahora y voy a adaptarme al cambio, voy a hacer habitualmente algún experimento para ir mejorando mi proceso, para ir dándole vueltas, ¿no?, al ciclo este. Y finalmente, lo que más me gusta a mí de los procesos ágiles es maximizar el trabajo que no se hace, porque aquel trabajo que no se hace me da tiempo pues a tomarme unas cervecitas, ¿sí? Eso es súper importante. Y perdón, ya está. Aquí acaba la charla, ¿sabes? Ya me puedo retirar tranquilo, ya he hecho... lo guardo en el bolsillo, así ya no hago más tonterías. Eso, está hablando de maximizar el trabajo no hecho, ¿vale? Porque eso lo que me permite es focalizar mi esfuerzo en otras partes donde sí aporta valor, ¿vale? Entonces, Alicia en el País de las Maravillas le dice, no importa el camino que tomes si no sabes a dónde vas. Si no tengo una buena estrategia de negocio que me marca el camino hacia donde voy, poco importa que yo dé vueltas muy rápido, que yo itere muy rápido y que me adapte muy rápido, ¿vale? Si no tengo una estrategia, la estrategia, no debería cambiar cada 2 semanas. No debería cambiar cada sprint, ¿vale? Si lo hace, pues tenéis suerte. Podéis mejorar, ¿vale? Esta práctica de TDD, de la que hemos estado hablando antes, lo que me va a ayudar es a construir el producto de manera correcta, ¿vale? No el producto correcto, sino el producto de manera correcta. Esto me va a interesar en ciertas partes del desarrollo del producto, no siempre, ¿vale? Pero cuando ya estoy más seguro de que el producto que hago es el correcto. Entonces, bueno, pues en ese momento voy a usar prácticas como esta que me van a dar feedback antes, me van a permitir refactorizar de manera segura y me van a permitir tener más y más confianza sobre mi código. En mi caso, me permiten dormir a las 3 de la mañana tranquilo porque sé que las cosas en producción pues, no están fallando tan a menudo. Y si fallan, pues hago rollback a la última versión estable, en verde, y ya está, y a la mañana siguiente me lo miro. Entonces, como os decía, me dejan coger confianza en el producto, tanto a mí como a la gente de negocio. Si desarrollo un producto que funciona medianamente bien,
en que la gente de negocio, que los stakeholders tienen confianza, luego esa confianza me la puedo cobrar de otra manera y puedo decir, mira, necesitamos hacer esta tarea técnica, tú seguramente no le ves mucho valor de negocio, yo te voy a convencer de que es necesaria y además piensa que yo miro por el interés, por el bien del producto. Te lo estoy demostrando hasta ahora. O sea, eso me quita gran parte de las preguntas que la gente me hace. Vale, pero ¿cómo justificas un refactoring técnico? No lo justificas. ¿Vale? Esto le dices a tu stakeholder, dame un poco de margen. ¿Sabes? Déjame respirar un poco. Esta parte la tenemos que hacer. Sabes que yo hago lo mínimo necesario para el bien del producto, ¿vale? Ni más ni menos, el mínimo. Y en este mínimo necesito este refactoring que van a ser, pues yo qué sé, pues desde semanas hasta meses intercalados en sprints, como sea. Pero hay que hacerlo y cuanto más grande es, pues más tengo que justificar, ¿vale? Entonces, esta suite de test que me va a quedar, si empiezo a hacer TDD, Test Driven Development, lo que me va a permitir es este refactoring constante y apropiado. Constante en el sentido de que necesito seguir dándole cariño, seguir dándole amor a mi base de código, porque si no, me han dicho que se oxida. Y apropiado en el sentido que, lo que decía antes, que tengo que hacer el mínimo para que se mantenga bien, ni más ni menos. Si hago de más, me estoy pasando de sobreingeniería. Si hago de menos, lo que hago es maximizo la producción de hoy, haciendo mucho, perjudico la capacidad productiva de mañana. ¿Por qué? Porque dejo al producto en un estado en el que mañana no podré seguir entregando tanto valor como hoy. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, hay que encontrar el equilibrio sutil, muy sutil, pero hay que encontrarlo para ¿no? encontrar el punto bueno entre productividad y capacidad productiva. Otra de las prácticas de XP, os estoy hablando muchísimo de XP, porque XP yo lo reconozco y soy un fanboy de XP. XP tiene mucha tirada aún, se conoce relativamente poco en el sector y tiene mucho margen para seguir ganando adopción en el mercado, y XP nos da unos principios y valores muy interesantes dentro del desarrollo ágil. Si os salís del desarrollo ágil, pues a lo mejor no tiene tanto sentido, pero a mí, lo reconozco, me encanta. El equipo autónomo, esto ahora lo estamos llamando de otra manera. Me parece que no estamos... Ahora, vale. Ahí. Antes éramos devs, sí, y de repente vino la gente de operaciones y dijo, que yo también quiero participar en el desarrollo de producto. Que no me tengáis al final, que yo también quiero estar al inicio, que yo también quiero poder tomar decisiones. Y vino la gente de seguridad y dijo, que yo también quiero. Y no, y hemos empezado a meter gente ahí, y ahora hay un término que se llama ¿cómo es esto? DevSecBiz Ops QA Net Team, que es como, madre mía, ¿eso es un trabalenguas o qué? XP lo llama el concepto del whole team, que es el equipo que es autónomo para conseguir entregar un incremento de valor. En ese equipo pues tendré todas las partes involucradas para llevar a cabo mis necesidades. Pues si tengo necesidad de seguridad, pues meteré a la gente de seguridad. Si tengo de UX, pues meteré a eso, etcétera, etcétera, ¿vale? Me he cansado ya un poquito de un segundo. Premio. El equipo completo lo que se dedica es, os lo he dicho antes, a entregar incrementos de valor. El equipo completo no hay que confundirlo con el equipo en que todo el mundo sabe hacer de todo. ¿Vale? Yo sabré hacer X, Y y Z, pero no el resto. No tiene sentido que una persona, o en mi opinión, no tiene sentido que una persona sepa hacer desde UX, frontend, backend, operaciones, seguridad, sepa de producto, sepa de negocio, sepa de no sé qué, ¿vale? Ese unicornio no existe, o yo no lo conozco. Si lo conocéis, por favor, hacedme llegar el currículum. Lo que sí tiene sentido es que un equipo tenga todas esas responsabilidades, ¿vale? Todo ese conocimiento. Entonces, lo que me interesa con el equipo autónomo es reducir la incertidumbre,
tan pronto como sea posible. ¿De qué viene el concepto de DevOps? Del muro, ¿no? Que hay entre Dev y Ops. Que yo hago un paquete de software, te lo entrego y me despreocupo, ¿no? Una de las razones por las que se estaba quejando la gente de operaciones es: yo tengo mucha incertidumbre porque hasta el día que no lo pones en producción no me vas a decir qué ha cambiado. Y de repente necesitas un Redis ahí detrás, no me has dicho nada. Bueno, sí, estaba puesto en el ticket. Ya, pero resulta que Redis en esta casa no usamos otra cosa. ¿Vale? Entonces, lo que nos interesa es reducir la incertidumbre tan pronto como sea posible. ¿Cómo? Metiéndolos antes en el ciclo de desarrollo. Y vamos a una práctica un poquito más técnica. Continuous Integration, ¿no? ¿Quién lo conoce? Venga, ¿quién me ayuda? ¿Quién le ayuda? Integrar cambios en un sistema constantemente. Vale, ¿y esto cómo lo hago? Con Jenkins, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Joder, qué complicado. Vale, guay. La verdad es que mola esa respuesta. Continuous Integration, aquel que lo confunda con la herramienta de Continuous Integration, mal. Usar Jenkins está bien, yo Jenkins me lo quiero mucho, pero Jenkins no es Continuous Integration, ¿vale? Jenkins es una herramienta para hacerlo. Entonces, lo que estoy buscando detrás de Continuous Integration, como bien decía Josep, es tener un ciclo de feedback más corto. ¿Cómo? Habitualmente integrándome en master o parecido, ¿no? Haciendo trunk-based development, para siempre tener un único producto. Si yo tengo múltiples ramas de producto, ¿vale? En mi repositorio, lo que tengo son múltiples productos viviendo en paralelo. Entonces, ¿eso me interesa o no? Pues lo tengo que decidir. Vale, entonces, una de las cosas que estoy evitando con el Continuous Integration es el waste. El waste, ¿cómo? El tipo 5, el tipo delay, ¿no? Mary Poppendieck habla de los 7 waste en software development, en el desarrollo de software. Entonces, el número 5 habla de delays, el por qué tenemos que esperar para tener las cosas. ¿Vale? He trabajado en clientes donde hay un tren de desarrollo, perdón, un tren de puesta en producción. Entonces tienes que esperar, pues yo qué sé, 2 semanas. Tú subes un cambio, ¿no? Y lo pones ahí. Y no hace nada eso, es verdad, porque no funciona, Jenkins no está conectado. Eso llegará a un trenecito y cogerá todos los cambios y era así, se lo lleva y sube a producción. Y de repente todo está en producción, todo junto, ¿no? Y eso me implica que yo necesite otras herramientas de ciclo de feedback más corto para poner un expedite, algo que tiene más prisa, en pro. Entonces, si lo que hago es decir, espera, vamos a hacerlo todo rápido en vez de todo lento, llego a cosas como estas. Llego a quitarme el waste del merge. También, ¿qué pasa? Con Continuous Integration, la gente pregunta, vale, ¿y cuándo hago los code reviews? ¿Cuándo hago los code reviews si estoy trabajando directamente en master? Tengo el peligro de meter código que nadie más que yo ha mirado. Lo puedo hacer por pull request, pero yo trabajo en master directamente. Claro, directamente pues iba a master. Entonces, lo puedo hacer en pero, en mob, como bien me está llevando Moche, o lo puedo hacer a posteriori. Yo si sigo estas prácticas, lo que sé es que mi código está pasando los tests, está pasando los test de aceptación, al PO le parece correcto, PO como representante de los stakeholders, ¿vale? Y luego podemos entrar a nivel técnico de este nombre no me parece bien, este patrón no está correctamente aplicado, esto no sé qué, esto no es escalable. Si tengo incertidumbre de si eso puede subir o no a producción, soy yo mismo o con mi pareja que deberíamos levantar la bandera de, oye, vamos a mirarlo antes. Ahora, si yo no tengo incertidumbre, ¿por qué tengo que parar mi desarrollo hasta que venga un core review? ¿No? ¿Me explico? Entonces, una cosa así importante si usamos Continuous Integration es hacer la diferencia entre deploy y release. ¿Vale? ¿La tenéis clara esa diferencia? ¿Sí? Alguno que sonríe. ¿Vale? Entonces, deploy lo que voy a hacer es, lo voy a
voy a llevar físicamente el código a producción. Y quien dice a producción, dice a cualquier entorno, ¿vale? Y release lo que voy a hacer es activar ese código que ya estaba en producción para usuarios. Entonces, si os fijáis, deploy es una responsabilidad técnica, es yo le doy al botoncito y eso sube a pro, ¿no? Para allá, y release es una responsabilidad de negocio. Es yo como representante de mis usuarios, como portavoz y defensor de mis usuarios, lo que digo es, esta feature ya está lista para ser usada. ¿Vale? Entonces, si esto es una responsabilidad técnica y esto es una responsabilidad de negocio, ¿por qué las tenemos que unir? Para eso tenemos una herramienta llamada Feature Toggles que me permite, no es más que un if al final, os lo podéis montar como queráis, complejo o simple, tal. No es más que un if, lo que me permite es decir, este feature que ya está en producción, ¿está activada o no? Y eso, pues le voy a dejar la responsabilidad a negocio. Ah, hay alguien que no lo entiende. Pues si tú tienes el polvo debajo de la alfombra, ¿a qué no lo ves? Vale. Vamos a dar un paso atrás. Imagínate que yo tengo una feature en mi código que está protegida detrás de un if. ¿Vale? ¿Sí? Ese if está desactivado. Pone if false. Tú dices, esto pasa por aquí y no se va a ejecutar. Este if, ¿no? Lo vamos a llamar como queramos, pero acaba siendo un feature toggle en que yo, sin tener que cambiar el código, sin tener que redesplegar, puedo activar y desactivar. Pues hay gente que lo hace a través de base de datos, o que coge una librería específica, o que lo coge a través de un servidor de configuración, o lo que sea. Por ejemplo, dice, un ejemplo tonto, sí, ese puede ser un ejemplo. Pero no me interesa que sea tan específico para usuario Pepito y Mario, sino que sea para los usuarios beta. ¿Vale? Y entonces, de repente digo, no está para nadie, está solo para los beta o está para todos. Y una vez esa feature ya esté de manera definitiva para todos, lo que voy a hacer es pasar por ahí con la escoba, quitar ese feature toggle, dejarlo siempre activo y me quito complejidad en mi código. ¿Y no tengo un entorno beta? No, habitualmente lo que hago es que me puedo, depende de tu negocio, ¿vale? En lo que es e-commerce, muchas veces puedes configurar tus propias cookies para que tú seas usuario beta. Entonces es un cambio que solo te afecta a ti de manera positiva o negativa. Si tú voluntariamente te metes en beta y falla, pues lo siento, es tu culpa, ¿vale? Y entonces el mismo entorno de pro me puede actuar como beta y no beta a la vez, ¿vale? Si tocas cosas de beta, la puedes ligar, sí, correcto. ¿Sí? Preguntan si dos features que son incompatibles entre ellas, si no complica el código. Sí, sí, lo complica. Pero quizás lo que te interesa ahí es hacer una pequeña prueba con unos usuarios y ver cuál de las dos opciones es mejor y decidirte por la buena, más que tener dos opciones mucho tiempo en producción, ¿no? Eh, yo lo entiendo así. Las voy a tener en paralelo, tanto si las tengo metidas en el código como si no. Si las tengo en dos ramas diferentes, ambas versiones de producto, tal como decíamos antes, pueden ir cambiando de manera independiente. Entonces el merge al final puede ser un caos. Si lo tengo dentro del mismo código, siempre integrado de manera continua, ¿no? Continuous integration, lo que voy a hacer es que los cambios van a estar localizados aquí. Entonces, lo que puedo hacer, si quieres, si no quieres afectar a tus usuarios, es tenerlo siempre desactivado y cuando llega el día D, haces Big Bang, lo activas para todos y cruzas los dedos. Eso se hace y no pasa nada. Otra práctica de las de XP es, si estamos yendo a Continuous Integration, ¿por qué tengo que esperar cada 2 semanas para hacer un release? ¿No? ¿Por qué tiene que pasar un tren si habitualmente poner en producción pues es cada vez más barato? Lo puedo hacer rápido, tengo estrategias que no afectan
a mis usuarios que no tienen downtime, tengo rolling, tengo blue-green, tengo canary, etcétera, ¿vale? ¿Por qué me tengo que esperar cada 2 semanas? O cada 6 meses. Entonces, esto lo que me lleva es a feedback más corto, ciclo de feedback más corto a nivel de producto. Recordemos que el ciclo de feedback de producto es siempre con el usuario final. Sea porque lo invito a mi casa a probar el software, ¿vale? Sea porque lo pongo en producción y tengo feedback real. El feedback que me da el PO de lo que cree el PO que van a hacer los usuarios, pues tiene mucho valor, pero no es feedback de usuario, ¿vale? Entonces, finalmente Small Releases lo que me va a ayudar es a ganar confianza tanto en mi producto, ¿no? Porque a la gente le gusta y vamos viendo que valoran, etcétera, etcétera, como al equipo que hay detrás produciéndolo. Si el software acaba gustando, quiere decir pues que no estamos metiendo muchos fallos, que no lo estamos haciendo del todo mal, etcétera, y el equipo pues va ganando cada vez más confianza de todos. Y cuando el equipo necesita un favor, pues se le da. Cuando el equipo necesita hacer cosas por el bien del producto, se le da. Y cuando el equipo necesita vacaciones, pues nos vamos todos de offsite, etcétera. Entonces, con Small Releases lo que me interesa es, de nuevo, y este es un patrón que estamos viendo de manera continua en XP, es reducir la incertidumbre tan pronto como sea posible. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sé que si ha fallado hoy, en la release de hoy, de esta mañana a las 11, seguramente, no es seguro, pero seguramente viene producido por los cambios de hoy a las 11, no por los cambios de hace 2 meses. Si tengo chorrocientos cambios en una única release, tengo que ver cuál de ellos puede haber causado el problema y si hay incompatibilidades entre releases. Eso que decías tú de las features que no se pueden mezclar. Si las despliego en producción de una en una, puedo tenerlo un tiempo, un día o media hora, depende de tu ritmo de trabajo, y ver cómo evolucionan los usuarios, cómo evolucionan las métricas de producto. Entonces, no, os decía lo del offsite por esto, porque si voy ganando confianza en el producto, puedo mejorar mi vida como desarrollador, puedo trabajar por lo que quiera, en remoto o en otro stack o incluso con una cerveza en la mano, ¿vale? Pero finalmente todo esto me ayuda con el producto y con el negocio y esto repercute de manera positiva en mi vida. Entonces, esto de los principios, valores y las prácticas está muy bien en términos abstractos, pero cuando me afecta a mí Álvaro, a mí en mi día a día, en las 8 horas que me paso en la OFI, pues está algo mejor. Otra cosa que puedo tener es tiempo de Slack. Y Slack no me refiero a la mensajería esa, ¿vale? No me refiero a eso. Me refiero a tiempo para pensar. Os decía antes de tomar una hora para pensar y la retrospectiva y no sé qué, también lo necesito para trabajar con el código. Para ver, oye, esto que tenemos aquí se podría simplificar, esta metáfora que tengo del sistema, la podríamos simplificar. ¿Esto tiene sentido si lo hacemos así o así? ¿Vienen cambios? ¿Tiene sentido? ¿No? Y eso habitualmente lo hacemos como como Spike, ¿no? Lo metemos dentro del backlog y vamos a hacer 2 o 3 días, pero también se puede hacer así, sin más justificación. Yo tengo una propuesta, ¿vale? Y lo que me va a permitir esto es conseguir un diseño simple. Si decimos habitualmente que si no me puedo equivocar, no puedo aprender. Si no puedo cometer errores, no podré llegar a un diseño simple. ¿Por qué? Pues porque un diseño simple habitualmente se llega a base de quitar cosas, no de meter más, ¿vale? Entonces voy a ver hasta dónde he sobregeneralizado anteriormente y cuándo puedo simplificar, ¿vale? Esto se puede usar una herramienta como el Spike para meterlo dentro del backlog, ¿vale? Y aquí hay un concepto interesante a recordar que es el Kaizen o mejora continua. Si no tengo tiempo para pensar porque voy al 100% de features de negocio, lo que me va a pasar es que no puedo decir si esto es bueno o malo, si no puedo trabajar en mi proceso, que no puedo hacer cosas por el producto, cosas por el bien del producto. ¿Por qué? Pues porque voy hasta arriba. Y entonces, finalmente, ir al 100% de utilización de un recurso es malo para todos. Los desarrolladores tenemos muchísimo conocimiento técnico,
que finalmente también puede ayudar al negocio a tomar mejores decisiones. Porque te puedo decir, puedes hacer hasta aquí, que es el 80% de lo que tú pides, al 20% del coste, ¿vale? Pero para eso necesito algo de tiempo a cambio. Más cosas. DDD, ¿lo conocéis? Domain Driven Design, ¿lo conocéis? Sí, por ahí sí. Vale, bien. Domain Driven Design es relativamente antiguo. El libro de Evans es del 2004, o sea que tiene ya 15. Pero aún hay gente que sigue usando frameworks que me impiden ponerlo en práctica, ¿vale? Estos frameworks, y os pego el rollo sobre esto ahora porque me está afectando en mi día a día, estoy un poquito quemado sobre el tema. Estos frameworks están muy bien para desarrollar cosas y para hacer rápido y para hacer pruebas, etcétera. Y llega un punto en que se me complica lo suficiente la lógica de negocio como para que este framework se me pone en medio. Y como el framework en sí no me permite testear, porque total, si va rápido no necesitas test, ¿sí? Se me pone en medio, no consigo testear las cosas y tengo ahí un marrón que luego Dios sabe cómo me lo quito de encima. Domain Driven Design lo que nos propone es algo quizás diametralmente opuesto. Vamos a tener nuestro dominio en el centro de nuestra aplicación, ¿vale? Y vamos a empezar a construir cajitas alrededor. Y voy a tener un microservicio que me va a dar esta parte del negocio y toda la parte de infraestructura la voy a tener fuera de mi dominio. ¿Sí? Esta es la introducción de 30 segundos a DDD. Entonces, especialmente me interesan los patrones de estrategia de DDD. ¿Alguien se acuerda de alguno? ¿No? Venga, hombre. Os pillo en frío, ¿eh? Lo reconozco. ¿CQRS? ¿Qué más? ¿Hacer comandos? Arquitectura hexagonal, ¿no? Patterns y ports and adapters. Sí, podría ser. Ya tenéis deberes cuando lleguéis a casa. ¿Vale? En concreto me refiero a esto como el lenguaje ubicuo. El lenguaje que todo el mundo habla. Ubicuo en el sentido que está por todas partes, ¿no? Consigo que desarrolladores, gente de negocio, stakeholders y demás hablen de el mismo término para referirse a la misma cosa. Este lenguaje, recordad que no es pervasivo a toda mi organización, sino que va por departamentos. Estos departamentos, spoiler, muchas veces se convertirán en microservicios, ¿vale? En servicios. ¿Os acordáis de la ley de Conway? La ley de Conway. ¿No? Dice, el código, no, ¿cómo era? Las organizaciones están condenadas a repetir en código la estructura de comunicación de las propias organizaciones. Es decir, si tú tienes una organización que hace 3 pasadas en un compilador, quiere decir que tienes 3 equipos trabajando en el compilador. ¿Vale? De la forma en que tú organices tus equipos, tu departamento, esto se va a transformar en código. ¿Por qué? Pues porque finalmente yo no quiero hablar con el vecino. Yo voy a empezar a hacer cosas y voy a empezar a acceder a su base de datos y no sé qué. Sin embargo, si organizamos los equipos diferentes para que no sea mi vecino, sino que estemos en el mismo equipo, pues seguramente el software va a evolucionar diferente. Esta ley de Conway es bastante antiguo, es del 68, si no me equivoco, y aún así sigue vigente. Entonces, otra cosita ya para acabarlo, o para acabar esta parte, es Domain Driven Design lo que me ayuda es a generar una metáfora del sistema. Una metáfora en la cual ¿sabes lo que es una metáfora? ¿No? Yo veo esto como aquello. Yo voy a ver mi sistema como otro, que me permite coger ciertas analogías de otros entornos, quizás de la psicología o de la biología o de lo que sea, para empezar a tratar con ello. Eso hace que no tenga que descubrir todos los conceptos de mi sistema, sino que pueda tomar prestados de otros entornos. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque quizás es lo más conocido. El YAGNI no lo vas a necesitar, ¿sí? La simplicidad a base de quitar cosas, de la que ya hemos hablado. Y finalmente, quizás es importante remarcar que para que un sistema sea posible de reusar, tiene que ser sencillo de entender.
Si hace demasiadas cosas y no lo entiendo, no me cabe en la cabeza, no me entra, no voy a ser capaz de reusarlo. Por la propia definición, ¿eh? No por nada más. Si no soy capaz de entender qué hace el sistema, ni por qué se construyó, ni por qué se hizo en el momento original, no voy a ser capaz de encontrar las similitudes y las diferencias con el contexto actual y reaprovechar una parte o extraer un trozo y reusarlo, etcétera, ¿vale? De la misma manera que cuanto más pequeñas son las unidades, hasta cierto nivel, más sencillo es reaprovecharlas. Cuanto más grandes son las unidades, más difícil se me hace el poder coger un trozo, ¿no? Porque resulta que tengo que meter un documento en la base de datos, llamar a 2 o 3 comandos para no sé qué, para que llegue al estado que a mí me interesa, con el que finalmente puedo trabajar, hacer un pequeño cómputo y obtenerlo, ¿vale? Si ese pequeño cómputo estuviese separado en algo más aislado, me es más fácil de reusar. Aquí tenemos a Da Vinci inspirándonos. Entonces, estas son las prácticas que hemos visto: pair programming, planning game, ¿no? Que es el modelo ágil de XP, test driven development, whole team, continuous integration, small releases, simple design, slack time, etcétera, ¿vale? Y estas son las de XP. Si os fijáis, la diferencia es bastante poca. Tenemos por aquí alguno como refactoring que no está. Tenemos ahí dos como coding standards y collective code ownership. Perdón. Y tenemos aquí uno que nos falta, ¿no? Que es la metáfora del sistema, que lo hemos metido dentro de DDD. Pero finalmente todas estas prácticas modernas que podemos aplicar en un entorno de desarrollo de software engineering no son más que un refrito de XP. XP lo estaba mencionando al inicio, mientras hemos estado explicando esto, y mi mensaje de hoy es: nos queda aún mucho por descubrir de XP. Hemos hecho una pasada en profundidad alguna de las prácticas, otras no tanto, ¿sí? Pero nos queda muchísimo por aprender aún, o al menos a mí. ¿Preguntas? Un poco allá el manifiesto. Sí. XP es antes. Está muy basado, como dice Carlas, está muy basado lo uno en lo otro. XP, quizás para desgracia, los desarrolladores no ha cogido tanto tirón. La gente de Agile lo ha sabido vender mucho mejor. Les felicitamos por ello. Y finalmente a nosotros pues nos queda aún mucho por aprender y muchos libros por vender, me parece, sobre cómo hacer las cosas bien. Y aquí aún nos queda trabajo. ¿Más preguntas? Hemos dicho que recortaríamos un poquito la sesión, ¿vale? Entonces, tenemos la parte de cómo llegar allí o podemos hacer la mesa redonda. ¿Qué os interesa? Mesa redonda habéis votado antes. ¿Sí? ¿Sí? Venga, hasta aquí la charla.